José Mancilla Soto llegó desde Puerto Montt a trabajar en ENAP. En 1979 le ofrecieron un trabajo que no todo el mundo estaba dispuesto a realizar, pero que en él despertó gran curiosidad. Estuve trabajando acá en Punta Arenas el año 70, 69 hasta el 74, y un día salió un aviso ahí que habían postulaciones para gendarmería. Nos presentamos, porque yo le hacía caso al grupo porque ellos estaban entusiasmados. ¿Ah? Ya, pues venimos, postulamos, y resulta que yo fui el único que quedé, ¿ah? Y ellos no quedaron ninguno, pero fui destinado a Castro. ¿Ah? Y de ahí volví a pedir mi traslado para acá, y entonces pedí un traslado para 3 años. Yo dije, voy a estar 3 años, le dije a mi señora, vamos a estar 3 años para que conozca. Pasó 3 años y ya llevo para 30 años. ¿Ah? Muchos son los recuerdos que surgen en su mente al recorrer estos pasillos, pero uno en particular lo emociona hasta hoy. Venía un joven. La verdad es que uno igual le da pena, pues. ¿Ah? Venía un joven muy apelado y pucha, no quería nada más que yo le consiga un lápiz y 3 hojas de papel, y él quería que yo lo traiga a una celda de esta. ¿Ah? ¿Qué podría hacer con el lápiz y el papel? ¿Y por qué me pedía que yo lo traiga acá? ¿Ah? Así que, ¿qué es lo que hice yo? Yo le dije, mira amigo, usted no se va a ir, yo no le voy a pasar papel, no lo voy a llevar a ninguna celda, usted se va a quedar acá. Y llamé a un joven ahí de los que era más o menos bien malulo, pero a la vez cooperadores con uno. Entonces siempre uno tenía sus regalos. ¿Ah? Así que yo le dije, cuídeme a este joven, porque todavía tiene que ir al tribunal, y el tribunal verá qué es lo que va a decidir. Cuando lo llevan al tribunal, después en la tarde, porque se demoraba llevarlo al tribunal, que ya 2 o 3 horas a veces, después viene y me dice que siga en libertad. Yo le digo, y para eso me estabas pidiendo el papel y todo eso, ¿viste? Si la cuestión de desesperarse las personas es malo, porque él lo que quería era dejar mensajes, porque sí eliminar, pues. ¿Ah? Así que son cosas que uno, la verdad que con el tiempo uno se va acordando todo eso. Pero ahí salvó una vida, ¿o no? Salvé una vida, ¿ah? Salvé una vida, gracias a Dios. Y todavía encuentro yo las personas que se hicieron cargo de cuidármelo, po. Incluso después lo llevaron a la dependencia, le dieron un cafecito, todo eso. ¿Ah? Así que son cosas. A las 5:30 la celadra de ahí. Junto a José Mancilla, José Nail trabajó en este lugar durante 30 años. Al regresar al edificio recuerda cómo fueron sus primeras tareas como gendarme. Cuando uno ingresa recién, uno nos ponen a trabajar con los internos directamente. Nosotros nos mandaron por la carita, a hacer el guardia de la carita. Aquí acá teníamos unas mesas que colocar acá, entonces 2 funcionarios acá, la funcionaria allá para las mujeres y los hombres acá. Entonces uno los allanaba, los varones, y ahí había otro que colocaba una mesita ahí, una silla, y un funcionario se ponía a anotar los datos de la visita. En el 2003, luego del cierre del penal, José Nail fue el encargado de resguardar el recinto. En las noches cuando me tocaba guardia, siempre sentía cosas.
sentía gritar acá adentro, llorar, la sección de mujeres. Y una vez me acuerdo que ahí había una puerta ahí, hasta ahí no me vine, y vi que del baño pasó un tremendo hombre alto y entero de negro, cruzó de ahí, y cruzó allá donde está el rancho ahí. Y estaba que llegaba a la tercera reja y de repente se me apagan todas las luces. Total, oscuro. Así que yo andaba con linterna, me alumbré y me fui para afuera. Cada vez paso el medidor y ha sido medidor. Y a la primera reja ahí, de repente otra vez me alumbra completo. Y de ahí ya no me atreví ni para adentro. El trabajo de José Nauto era más bien de oficina, pero no menos importante. En una época sin computadores e internet, se dedicaba a mantener los registros de los presos que ingresaban al penal. Depende del libro, si era una persona que venía en calidad de reo ya como procesado, el control era un poquito más estricto. Era un libro incluso más grande que tenía hasta datos, digamos, de señas de las personas. Cómo la veía uno, o sea, como en este caso, uno si veía a la persona que tenía alguna marca, algún tatuaje, uno tenía que incluso colocarlo ahí como en una columna donde se ubicaba esa seña especial que traía la persona. Ustedes comprenderán que hace más de 100 años la forma de realizar los registros de las instituciones públicas siempre fueron por escrito. Por lo tanto, el resguardar ese patrimonio que nosotros encontramos ahí y que compartimos con la Universidad de Magallanes, sin duda fue un acierto. Estos documentos son parte fundamental de la historia de nuestra región. Datos tan importantes como el número de presos, las principales condenas que se pagaban y quiénes estaban ahí, nos entregan una evidencia auténtica de lo que ocurría en la sociedad magallánica en sus inicios, y especialmente qué ocurría con la justicia y los presos entre 1898 y el año 2003. Esto nace el año pasado, en el 2014, producto de que la DIVAN se pone en contacto conmigo desde Santiago porque tienen la necesidad de hacer un concurso para poder reutilizar este edificio. Bueno, ella nos mostró unas salas que estaban con unos libros, en realidad libros, máquinas de escribir antiguas, todo tipo de insumos. Finalmente nos reunimos con varios colegas en la universidad, en el departamento de arquitectura, y nos planteamos este desafío de presentarnos a un fondar. Hay etapas marcadas relacionadas con el funcionamiento de la institución, ¿ya? Y eso está claro en función de los libros. Aparecen remodelaciones, aparecen ampliaciones, aparecen cambios de uso, y eso es interesante para nosotros desde el punto de vista de estudiar el objeto arquitectónico, evidentemente. Ese largo trabajo de ir conociendo esos perfiles, esa morfología social, si se quiere, de los reos y de los presidiarios, no tenía unos resultados tan evidentes. Gendarmería de Chile en sus orígenes parte prácticamente en Punta Arenas. Entonces eso es fundamental para nosotros como servicio, que se rescate. Pero además, todo ese patrimonio, todos esos conocimientos, esa historia que en algún momento se albergaron en nuestros documentos, dan cuenta de las cosas que sucedían en Punta Arenas en esa época y durante estos más de 100 años. Y eso es fundamental saberlo. La historia dice que para consolidar la población chilena en Magallanes, se decidió construir un nuevo pueblo al norte de Fuerte Bulnes, a la ribera del río que hoy conocemos como de las Minas. Las nuevas edificaciones dieron forma a una naciente Punta Arenas. Su aislamiento y lejanía la transformaron en el lugar ideal para construir una colonia carcelaria. Nace entonces en 1898 el plan de construir este edificio. Se emplazó en la misma manzana donde estaba el Palacio de la Gobernación, la Catedral y el antiguo Liceo Salesiano San José, incendiado en el año 1979. La verdad que la historia de Magallanes está directamente ligada al tema penal. Desde sus inicios, relegados del resto del país vinieron a poblar Magallanes por la básica necesidad de tener habitada esta zona con personal, con chilenos. No había una cárcel como lugar específico, sino que la ciudad en sí era una cárcel, con muchísimos relegados, con galpones de confinados y con una rutina de trabajo diaria, ¿ya? Encadenados se iban al Cerro de la Siembra, al Cerro de la Cruz, a talar los árboles, ahí trabajaban todo el día y luego bajaban a la ciudad y eran nuevamente
vueltos a colocar dentro de estos grandes galpones. Mucho del crecimiento urbano de la ciudad fue gracias al trabajo de los confinados. El enclave de aquellos años tenía la fama de una verdadera prisión natural. Desde Fuerte Bulnes hasta 1877, más de 30 años, el 90%, el 70% de la población era de origen penal, reclusos militares como civiles. Por eso hay dos motines en la zona. Y son ellos los que fundan las primeras calles, talan los árboles al borde de la ciudad, construyen las primeras casas habitaciones. Y la verdad que son ellos los que construyen básicamente la ciudad de Punta Arenas. Desde el inicio de los galpones, en la plaza misma, siempre la plaza ha sido el centro de la ciudad. Y cuando éramos una colonia penal había que tener el máximo control sobre el centro. Por eso generalmente en el centro estaban los cuartos de relegación. Posteriormente, muy cerca acá del centro, atrás del cuartel de artillería estaba la cárcel, que digo está acá en Colón, muy cercano al centro. Luego, en la comisaría de policía habían algunas celdas donde se guardaban a los presos. Y luego, allá a fines del siglo XIX, en esta zona en particular. Primero, porque era un área que durante muchos años se mantuvo deshabitada. Ya que había en la década del 1870, 1880, un gran humedal acá en todo este sector. Por eso si bien estaba bien céntrica, fue una zona de tardío construcción. La catedral y todo son bien paralelas a esta construcción, ¿ya? Así que no era ilógico establecer el centro de cárcel, justicia y reclusión en el centro histórico de Punta Arenas, porque siempre había sido así. Si bien están en una posición privilegiada dentro de la ciudad, también está escondido. La construcción de la fachada, o sea, la configuración de la fachada no te permite interpretar que adentro... De hecho, son 3 edificios y parece que fuera uno. Ya, un edificio es el cuartel de policía, originalmente el cuartel de policía. El segundo edificio es lo que era la alcaidía, que detrás de ello está la cárcel propiamente tal, y en la esquina está el juzgado. El valor patrimonial de esta construcción está ligado al contenido de estos libros, y por eso un grupo de académicos de la Universidad de Magallanes creó un proyecto Fondart denominado Complejo Penitenciario Judicial Policial, confinamiento y configuración espacial de un patrimonio. Originalmente el edificio de la cárcel comprendía dos cuerpos, el propiamente las celdas que está ubicado hacia allá y el de alcaidía y de la casa del alcaide, que es el que uno reconoce desde la calle Waldo Seguel. La casa del juez, juzgado y los espacios de gendarmería a través del tiempo, durante el siglo XIX, fueron transformados. Pero uno de los recintos o espacios que prácticamente permaneció inalterado a través de todo el siglo XX fue el espacio que ocupan las celdas. Vemos la arquitectura o sistemas constructivos tradicionales que se hacían a principios del siglo XX, que son albañilerías simples. Por eso los muros tienen un espesor bastante considerable, entre 30 y 40 centímetros. Hay partes que tienen aproximadamente 50 centímetros de espesor. Con los datos de los libros, los registros del diario en Magallanes, los planos disponibles en los archivos y los relatos de sus antiguos ocupantes, es posible reconstruir la historia arquitectónica de este presidio, analizando las transformaciones que sufrió el recinto a lo largo del tiempo. Entre 1898 y el 1900, el edificio solo contaba con 2 pisos, las celdas y el patio central que las conectaba. Los calabozos daban un patio central, a diferencia, por ejemplo, de la cárcel de Santiago, con un sistema panóptico que permite la vigilancia desde un punto. Desde 1903 al 1910, la cárcel expandió sus dependencias en el primer nivel con la construcción de la alcaldía, la casa del alcaide en el segundo piso y la casa del juez. Se suman los calabozos de mujeres, los baños y excusados, una galería que conecta el edificio y la alcaldía, y la implementación de un camino de rondas que con los años desaparecerá. En 1928, el espacio entre la alcaldía y el presidio permite la creación de la cuadra de los gendarmes. Pero una de las modificaciones que más llamó la atención de los arquitectos es el cambio de la escalera central al costado izquierdo.
Ya en 1965, el número de habitantes alcanzaba niveles de hacinamiento. Se crean nuevos espacios, el archivo, la zapatería, un taller de carpintería, almacenes, panadería y se reubica la cocina. Se trasladó al segundo piso la sección de mujeres y en ese espacio disponible se creó la sección de menores. En los 80 el primer piso sufrió grandes cambios. Se crea una sala de abogados y se reconstruye la cárcel de mujeres con un pequeño patio. Aparece un locutorio y una sala de usos múltiples, la cocina, la biblioteca utilizada como bodega, una sala de ventas de muebles y, donde estaba la panadería, se reubica la sección de menores. Se crea un pensionado y su área de cocina, el economato o kiosco para internos y se mejoran los baños. El segundo piso tiene un taller de mueblería, la enfermería, 4 celdas de aislamiento y la zapatería. Teníamos 300 personas que circulaban dentro de este sector. Una vez tuvimos 350 por la población. Y hoy día no sé cuánto habrá en la unidad nueva. Sobre todo el día lunes era un día como más pesado. Venían, por lo general eran por lo típico de los fines de semana, que la gente que llegaba más por cometer delitos o estado de ebriedad. En esos tiempos traían hasta las personas que andan en la vía pública, tomando o ingiriendo ingeniería alcohólica, venían detenidos a veces por un par de días nomás, 4 días, qué sé yo. Toda mi carrera la hice acá, trabajando con los internos directamente, es decir, físicamente con los internos. Y acá, ahí está la guardia interna, ese sector, ahí está el jefe interno y acá nosotros nos formaban en la mañana, acá nos formamos. En la mañana, a las 8 de la mañana. Imagínese 1 o 2 personas contra todo ese grupo de personas, si uno se hubiera puesto exigente tenía que... Pero había un respeto muy grande sí, con los internos. Los internos nos respetaban mucho y nosotros a ellos. Entonces, por ahí conjugaba la cosa. Es un edificio que albergó por más de 100 años a Gendarmería de Chile, donde hay recuerdos, enseñanzas, vivencias de distinto orden, pero que son patrimonio nuestro también. Fue entregado a una institución como la DIVAM, que implica cultura, implica educación, implica resguardar el patrimonio, no solo de Gendarmería, sino de todo Magallanes, a través de un proyecto tan lindo como el Archivo Regional. Una rutina a la que se abrazaba un submundo aislado entre estas añosas paredes. Actividades diarias que un sábado 10 de noviembre del año 1994 se interrumpieron con un trágico y recordado motín. Un par de motines, uno bien importante en el 94, donde hubieron muertos a través de un incendio. Y eran como las 3 de la tarde, de repente nos avisaron que venía un grupo de internos con palos y con todo que venían bajando para botar esa puerta ahí. Lo clausuraron por acá, por este lado. Y ahí tiraron todos los colchones y quemaron la cuestión. Que estaba todo acordonado, que había mucha policía, que helicópteros afuera. O sea, era como impresionante ver eso que esté ocurriendo donde yo estaba trabajando. Y temas casi anecdóticos como Lund Terzic, ¿ya? ¿Te acuerdas de ese asesino que viene de Croacia que también se trató de escapar y arrancó a través de la catedral cuando para un 19 de septiembre sentía los aviones volar y recordaba su época a día de la guerra de los Balcanes? Otro de los eventos que causó conmoción en la sociedad puntarenense fue el fusilamiento de Abelardo de la Puente por el llamado crimen del Cerro de la Cruz. Un crimen tan atroz, la gente de Punta Arenas no creía que se iba a fusilar realmente a esta persona. Pensaban que no se iba a hacer y se iba a enviar al norte del país, que esto iba a quedar como en el anonimato, así que mucha gente está atenta al fusilamiento de esta persona. En estos motines, en el de Cambiaso en particular, ¿cierto? Ocurrieron fusilamientos por parte de los amotinados, ¿cierto? Al gobernador Muñoz Gamero, al sacerdote Acuña. Pero ya dentro de un sistema penal, dentro de sanciones que se entregan, acá en Punta Arenas también pues, se dieron, en particular la que más se recuerda es la de Abelardo de la Puente, del crimen del Cerro de la Cruz, y que porque fue bastante popular y tuvo bastantes visitas a este tema.
Hoy este monumento nacional desde el año 2009 enfrentará una transformación que busca darle un nuevo uso, preservando su historia. Finalmente todo depende de cómo se hagan las cosas y hasta qué punto la nueva interpretación o el nuevo uso permita leer o permita interpretar lo que sucedía ahí antes de. Nuestro patrimonio no tiene que terminar siendo museo de algo para poder mantenerlo vivo. De repente es muy difícil mantener un museo. Por lo tanto, es poco atractivo convertir nuestras construcciones. Pero si podemos ir cambiándoles el uso, adaptándolas a las nuevas necesidades que tenemos, adaptándolas a las nuevas tecnologías. Es bueno que se haga algo, que quede un recuerdo también, por decir tanto, por el edificio que ya tiene más de 100 años y tanto. Entonces tengo un recuerdo de acá, de la comunidad. La gente recordarán después, pues dirán, pucha, pensar que nosotros antes íbamos a buscar los libros ahí cuando estábamos ahí por algún motivo y ahora está para el público. Las frías paredes mantendrán prisionera la historia para siempre, en una cadena perpetua cuya secreta esperanza de libertad estará con la llegada de sus futuros ocupantes, al otro lado de los portones verdes.